Hola chicos, bienvenidos. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidas. Bueno, nosotras somos, Jackie Cataldi tiene escrito en su perfil, ella es la directora del instituto, yo soy Melina Porporato, hago la coordinación de residencias y propusimos esta charla para contar algunas novedades en relación al concurso provincial para ingreso a las residencias de Tucumán, que es el primero que se va a realizar para los ingresantes 2026. Sé que hay algunos alumnos que también están participando, hay algún nombre conocido. Siempre ofrecemos estas instancias, por un lado, abiertas a la comunidad, convocamos también a la Universidad Nacional de Tucumán, que tenemos muy buena relación con el centro de estudiantes, como para sociabilizar algo de la información que ya se sabe y poder dar además información acerca de cómo es nuestra propuesta pedagógica para preparar el examen. Así que les voy a compartir la pantalla para mostrarles una presentación. Ustedes em, lo que necesiten nos interrumpen em, y Yo ahí te retomamos. dejo, Meli. Después les voy a pedir que cuando terminen podamos hacer un intercambio a cámara prendida, ¿sí? Bueno, gracias. Bueno, em, como les contaba, vamos a hablar acerca del concurso de ingreso a la residencia del CIPROSA, del Sistema de Salud de Tucumán. La primera idea que es importante recordar es que este año, después de la toma del examen único que tomaba Nación, el Ministerio de Salud de Nación, al cual accedían muchas jurisdicciones como parte de su concurso, Tucumán, así como el resto de las provincias, se desligaron de este examen único nacional y a partir de este año el concurso de Tucumán va a tomar su propio examen. Explico esto porque en general en los ingresos a la residencia en los sistemas públicos en Argentina tienen como principal componente el concurso. El concurso tiene distintas instancias. Una, en general la más importante, es el examen, pero algunos concursos tienen una entrevista, algunos tienen una presentación de examen de intención, algunos tienen una presentación de un currículum, antecedentes. Bueno, se componen de varias instancias. La más importante, la más definitoria, la que más colabora para generar el ranking de orden de mérito, es el examen. El concurso en Tucumán, habitualmente la provincia llevaba adelante su propio concurso, pero utilizaba el examen único nacional. Y eso es lo que cambió. Esa es la gran diferencia del examen 2025 a lo que va a ser el concurso de 2026. Entonces, esta semana finalmente se inició la inscripción para el examen de Tucumán. Va a ser el 9 de febrero del 2026 y a partir del 1 de diciembre comenzó el cronograma de inscripciones. Esto es lo que publicó el CIPROSA, el Sistema Provincial de Salud Tucumano. Eh, por un lado, publicaron el cronograma del llamado al concurso. Ahí, como yo les contaba, hay distintas etapas. El principal, el que está marcado con negrita, es el examen porque es lo más definitorio. Después tiene algunas instancias, por ejemplo, da la posibilidad de apelar algunas preguntas y genera un espacio de resolución, digamos, de publicación de resolución y con eso la generación de un ranking definitivo. Y por otro lado, como les decía, del 1 de diciembre hasta el 12, creo yo decirlo bien, sí, hasta el 19, perdón, de este mismo mes, se pueden inscribir. Para este 2026, para el ingreso al sistema de residencias de profesionales de la salud de CIPROSA, el comunicado nombra 300 becas de residencia para el ingreso para primer año con remuneración provincial. Esa es una diferencia respecto al año anterior, donde había residencias con remuneración provincial, con remuneración nacional y algunas de remuneración mixta. Bueno, además asocia las becas para ingreso a la residencia, para jefes de residente, perdón.
Yo les contaba en una charla que dimos solo para nuestros alumnos el martes, donde hicimos algunas recomendaciones de estudio, que nos llamaba la atención esta particularidad de que la nomenclatura que se utiliza es de becas para residentes. El sistema de formación posbásica de los médicos y en general de los personales de la salud tiene el sistema de becas, el sistema de residencias, el sistema de concurrencias, como que esta nomenclatura de beca para residente, cuando se publique finalmente el reglamento, habrá que ver exactamente qué implica que sea una beca para residentes, en el sentido de los derechos laborales, el día posguardia, las vacaciones, las licencias de maternidad, las licencias de enfermedad, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con el aspecto laboral de esta instancia formativa que es el sistema de residencias y que, bueno, por ahora solamente está nombrado. Como les contaba, la fecha es el 9 de febrero a las 7 de la mañana en la Facultad de Psicología, que es el lugar donde habitualmente se toman, y después algunos otros datos significativos. La forma de adjudicación, la adjudicación de cupos, como dice ahí, va a ocurrir por orden de mérito. Eso siempre es así. Es decir, cuando ustedes se inscriban, quizás alguno de ustedes ya se ha inscrito, ustedes van a tener que seleccionar una especialidad y los orden de mérito se van a hacer por las especialidades. Yo después les voy a mostrar un listado de las especialidades que se publicaron y las vacantes que se publicaron para este año. Lo que cuenta acá es que desde el 2 de marzo hasta el 6 de marzo se va a hacer la adjudicación de modalidad digital, que eso es bien llamativo, por lo menos habitualmente la adjudicación son actos públicos presenciales, eso ha sido históricamente así, como también son la adjudicación de los cargos para los maestros, las maestras, de los profesores no de universidad, de secundaria, o sea, habitualmente es un sistema que suele tener adjudicaciones presenciales y públicas, justamente porque es un cargo público, no es funcionario del sistema de salud y por lo tanto es un funcionario público. Ahí lo que cuenta es que la adjudicación se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes condiciones. Todos los que hayan ingresado en orden de mérito deben participar de la adjudicación de los cupos. La no participación en las fechas y horarios establecidos significará la exclusión de la instancia de adjudicación. Más adelante cuenta acerca de la importancia de llevar adelante cada uno de los pasos y si uno quiere excluirse, explicitarlo para no sufrir ninguna sanción que los saque del sistema provincial para hacer la residencia durante un año. Eh, una- Posteriormente dice, una vez tomado conocimiento del orden de mérito, es decir, cómo han quedado ustedes ubicados de acuerdo a cómo les fue en el examen, los postulantes, perdón, deberán enviar un mail al correo correspondiente a su profesión, hay uno solo para los médicos, utilizando la misma dirección de correo electrónico que ya habían utilizado para registrarse. eh, y en ese mail tienen que poner, con ese mail se va a hacer la adjudicación. Esta es la filmina que aparece a la derecha. Tienen que poner su nombre, todos sus datos, la especialidad a la que se postule y la sede a la que ustedes quieren acceder. Y si hay más de una sede, lo que les recomienda es que hagan una orden de mérito explícita para justamente que en la medida de lo posible se pueda respetar. Eh, Como les decía, los que no desean adjudicar la especialidad también tienen que mandar un mail y finalmente la nómina definitiva se va a publicar el 6 de marzo y con eso, bueno, el ingreso a la residencia que será el 1 de abril. Tienen opción de excluirse de la orden de mérito, eso se puede hacer hasta las 10 horas del 10 de marzo del 2026. Y después, como yo les contaba, el que tenga alguna irregularidad en este proceso puede quedar sancionado por lo que el reglamento establece, por un año quedar, digamos, que no puedan ingresar al sistema de residencias, adjudicar un cargo, concursar un cargo durante un año dentro del CIPROSA. Como les decía, el reglamento definitivo no está publicado. Cuando sea publicado, nosotros vamos a hacer una revisión, como hacemos todos los años, y si hubiera algo que nos llame la atención, como les contaba ahora el sistema de adjudicación, hacemos siempre charlas informativas para nuestros alumnos. La inscripción para estudiantes, ciudadanos argentinos, perdón, nativos o por opción o naturalizados, para las residencias básicas es de 42 años de manera general y hasta los 55 años para los que se consideren especialidades críticas.
que son pediatría, clínica médica, medicina general, terapia intensiva de adultos y psiquiatría. Y tienen que tener hasta 6 años de egresado. Estas serían como las condiciones en las cuales ustedes tienen que cumplir para poder anotarse para rendir. Lo de la edad es interesante, también es interesante lo que marcan respecto a las especialidades que consideran críticas. Se los marco porque en algunas provincias, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, las especialidades que se consideran críticas y que eso tienen que ver con la necesidad del sistema de salud de esas especialidades en particular, tienen distinciones en algunas cuestiones, por ejemplo en la remuneración. Hubo años, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no sé si anda por ahí Jackie, pero entre 10 y 5 años les diría, seguro fue antes de la pandemia, como máximo 10 años, que les ofrecían a los que adjudicaban para lo que en ese momento la provincia consideraba que era una especialidad crítica, que era medicina familiar y medicina general el doble del sueldo, ¿sí? Entonces, no está publicado, pero bueno, esta forma de mencionar que algunas especialidades se consideran críticas, esto tiene que ver con la necesidad del sistema de salud, como les decía, habrá que ver cómo sigue y qué beneficios tienen quienes hagan la especialidad en el CIPROSA para estas especialidades críticas. Em, Bien. Después, esto pusimos grande, nos pareció muy relevante. El examen, creemos que es una tendencia que va a ocurrir. Tucumán es la primera de las jurisdicciones públicas que presenta su examen separado del examen único, como contábamos al principio. Con lo cual, bueno, vamos descubriendo algunas cosas que nos parecen interesantes y que remedian a lo que anteriormente sucedía cuando los exámenes estaban tomados por jurisdicción. Siempre contamos con Jackie y con Esteban que nosotros tenemos mucha más experiencia eh, preparando alumnos para rendir exámenes desregulados, digamos, por jurisdicciones, que el examen único que fue un paréntesis, aparentemente en el sistema de formación posbásica en Argentina, muy celebrado por quienes nos dedicamos a la docencia, pero bueno, pareciera que durante un par de años va a volver a estar separado por jurisdicciones. Entonces, cuando el CIPROSA presenta el cronograma, además lo que cuenta en su página es que convocó a las universidades que dictan la carrera de medicina en Tucumán para armar de manera conjunta el examen. Y eso también se ve reflejado en cuando explicita las características y los requisitos de cada una de las residencias. En el de medicina, que sería este cuadrito, ahí ustedes saben que residencias no solo hacemos los médicos, que somos los que nos llevamos la porción de torta mayor en la cantidad de cupos, sino que hay otro montón de especialidades, no especialidades, perdón, de profesiones vinculadas al cuidado de la salud que también hacen residencia como sistema de formación posbásica. Nosotros en particular los médicos, para el CIPROSA, como les decía, el examen va a ser un examen choice de 100 preguntas, eso es una buena noticia. Pero además otra cosa que se agrega y tiene que ver con la articulación con la universidad es que el examen, el temario del examen es conforme, como dice acá, a los planes de estudio de las universidades reconocidas de la provincia de Tucumán. Es decir, que articula, y en esto nosotros siempre hacemos mucho hincapié, ahora yo les voy a contar un poco cuál es la propuesta de estudio y de trabajo del instituto, articula respecto a todo el contenido teórico que cada uno de ustedes trae de la facultad en la metodología evaluatoria. Entonces, esto lo celebramos, es una buena noticia, no tiene un temario específico, sino que se va a hacer eco de lo que cada universidad pudo lograr en el perfil de egresado para cada uno de sus médicos. Hay que tener título, esto es importante. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Tucumán hay una camada que se recibe en abril, corríjanme si estoy errada, digamos, y una que se recibe ahora en diciembre. Seguramente a los alumnos de diciembre van a acelerar los trámites para que tengan la posibilidad de inscribirse. En algunas situaciones les piden un certificado de título en trámite, tienen hasta el 19, o sea que hay tiempo, yo creo incluso van a lograr rendir todos y poder terminar de acreditar los requisitos para poder anotarse. Después,
Les marqué otras cosas que me parecieron interesantes. Acá, perdón, vuelvo para atrás. Este sería los requisitos de residencias generales. Después, las residencias en neonatología. Esto es distinto. Digo, el comunicado que generó el CIPROSA habla, por un lado, de las características del sistema de ingreso a la residencia básica, que es la primera residencia que los médicos hacemos, y una vez que uno ingresó al sistema de residencia o tiene un título, puede seguir formándose haciendo lo que se conocen residencias posbásicas. En el caso de neonatología, en general, neonatología fue durante muchísimos años en el sistema público nacional una especialidad de posbásica, es decir, que tenían la formación pediátrica completa, como dice acá, y se le tomaba un examen de pediatría solamente, como dice acá. Eh, Después, con los años, como se necesitaban neonatólogos y y no había tanta participación, tantos aspirantes, se generó lo que se conocen como residencias articuladas, que también se incluyen este año en el CIPROSA, es decir, son residencias que duran un año más. Están destinadas, son residencias para médicos que no tienen ninguna especialidad. Se le hace un examen general, no de pediatría en particular, sino de todas las especialidades, como rinde cualquier otro, el que rinde para anestesio, el que rinde para traumatología, todos rendimos un examen de medicina en general, y los separa en 3 años de pediatría y 2 de neonatología, y los certifican como pediatras neonatólogos al terminar todo el programa. En cambio, y esto sí es novedoso, en cambio, digamos, agrega una instancia más que es la residencia básica de neonatología, que son 4 años, como en general duran las residencias básicas, está orientada para médicos, el examen es general también, hacen 2 años de pediatría y 2 de neonatología, pero no se certifican como pediatras, se certifican únicamente como neonatólogos, como sucede con otras especialidades. Y otra que presentan articulada, y esta creo que es sí, es la segunda y última, la residencia en cardiología pediátrica articulada. Esto es una novedad. También dura 5 años y se hacen 2 años de pediatría y 3 años de cardio infantil, y con eso terminan la especialidad. Después presentaron algunas otras residencias básicas que se llaman interdisciplinarias, porque la pueden hacer distintos tipos de postulantes que vienen de distintas áreas de estas profesiones vinculadas al cuidado de la salud. Por ejemplo, la residencia de especialización en drogadependencia. El examen para los médicos es un examen general, es decir, el examen que preparamos todos, que es particularmente preparamos en el instituto, y la residencia en epidemiología de campo, que también incluye a los médicos, dura 3 años, pero el examen es un examen, perdón, teórico, confeccionado específicamente por el equipo de residencia de epidemiología. Bueno, quien esté interesado en esa especialidad habrá que profundizar un poco más en relación a qué contenido se va a abordar en ese examen en particular. Todo el resto de los que conté es un examen general de medicina, como el que hemos rendido todos y el que habitualmente se toma. Como invitamos a muchos alumnos de distintas universidades y hoy la charla está destinada a alumnos que rinden el examen de Tucumán, trajimos con Esteban algunos datos como para ver dónde estamos parados. Es un año bisagra, yo siempre se lo cuento a los alumnos. Veo algunos alumnos acá incluidos y ya me han escuchado varias veces que digo, es un año bisagra, hay poca información, esa información nosotros tratamos de distribuirla para que les resulte útil a todos, y que la competencia esté más vinculada con el buen desempeño en el examen. Les muestro algunos datos para que tengan idea de cómo va evolucionando el sistema de residencia. Como yo les contaba anteriormente, hasta el año pasado, todos, o la mayoría, exceptuando Córdoba, las provincias utilizaban el examen único, que en las siglas lo van a ver como EU, utilizaban el examen único como el componente de su concurso provincial para hacer la evaluación de contenido teórico. En el año 2024 se ofrecieron 7.038 cargos, y el año pasado, perdón, el año pasado, hace un par de meses, nosotros ya siempre tenemos esta desfasaje temporal. En el 2025 se ofrecieron
7.549 cargos. O sea que hubo un crecimiento interesante en la cantidad de cargos. No todos los cargos ofrecidos son para médicos, les contaba yo que también hay cargos para psicólogos, para enfermería, hay muchos cargos para enfermería, para bioquímicos. Incluso hay residencias, por ejemplo, de arquitectura de sistemas de salud, o sea que, pero la máxima proporción se la llevan los médicos sin dudar. Y lo mismo que la cantidad de exámenes que se rindieron también aumentó de un año al otro. El año pasado eh, se rindieron 8.915 exámenes para 7.549 puestos, ¿sí? O sea, eso habla de la competencia para esos cargos que se están ofreciendo. Por supuesto, ahora yo les voy a ir más adelante, les voy a mostrar algo en relación a, no es lo mismo, o sea, uno tiene que arrancar estudiando pensando que es una situación competitiva, ¿no? Solo por esta diferencia, ¿no? Hay 7.500 cargos y nos presentamos 8.900, o sea que hay gente que se va a quedar afuera. Después, dependiendo la especialidad que cada uno de ustedes elija, hay especialidades que son más competitivas que otras, muy competitivas, y otras que no tanto. Pero ya el sistema de salud los expone a una instancia de selección que justamente merece la preparación del examen para poder, eh, el componente mayor del ranking de mérito, que es lo que se saquen en la nota, les permita como ubicarse en un lugar que sea privilegiado. Esto es características respecto al perfil sociodemográfico de los postulantes. Yo acá lo que hice fue una selección de los alumnos que rindieron el examen único en el 2025, y por algún lado hice una selección de acá, la jurisdicción de residencia que es de Tucumán. Ahora vamos a ver que no todos el año pasado, donde uno podía, siendo de cualquier provincia, rendía el examen único y ese examen único le servía en primera instancia, pero también en las sucesivas adjudicaciones, a tomar cargos en distintas provincias. Vamos a ver que de acuerdo a las distintas universidades, el perfil de selección fue distinto. Incluso a nosotros nos pasa ahora que todos los años tenemos muchos alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán y tenemos una proporción este año que solamente rinden en Tucumán y una proporción que solamente rinden en Ciudad de Buenos Aires, en provincia y en nación. Eso lo vimos históricamente. Acá lo que mostramos es, bueno, cuántos médicos que declararon como su jurisdicción de residencia Tucumán rindieron el año pasado el examen. Y eso fueron 353 postulantes con una edad media de 30 años. Siempre las mayorías son las mujeres, esto es bien característico en general de las universidades en Argentina. Y ahora metiéndonos por universidad, hicimos un recorte de las tres universidades que son relevantes en Tucumán, o sea, que son tucumanas. Lo primero es la Nacional de Tucumán. El año pasado se presentaron 215 postulantes. Acá, creo que esto no lo puse para que sea grande, perdón. Lo que tienen es qué perfil de selección de especialidad, la especialidad que más eligieron los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán es cirugía general, después pediatría, después anestesiología. Es bastante similar a lo que habían elegido el año anterior. Y acá es lo que yo les contaba, cuando uno mira los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán, qué concurso eligieron, es decir, todos rendían el examen único porque era el único examen, pero ese examen podían acceder a lo que se llamaba concurso unificado, es decir, el concurso de Nación, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, o elegían el concurso para el CIPROSA. Acá ven la proporción, si casi el 41% de los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán rindieron el concurso unificado para hacer su residencia, migrar para su residencia y hacerla o en la Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires o en Nación, y casi el 40% para hacerla dentro del sistema provincial de salud. Después una proporción en Tucumán, otra a Jujuy, algunos a Chubut y algunos a Santiago del Estero. Yo acá agregué. Son datos en relación a, de nuevo, egresados de la Universidad Nacional de Tucumán, cuántos habían concursado para el concurso único. Y acá tienen la proporción de los postulantes, como cómo les fue en el examen, ¿sí? Los que quisieron ir al concurso unificado, perdón, cómo es su perfil, ¿sí?
Hubo 37 postulantes, tenían un muy buen promedio en la carrera y el puntaje del examen fue alto o muy alto, o sea, muy buen desempeño en el examen los egresados de la Universidad Nacional de Tucumán. Esperen que tengo a alguien ahí en sala de espera. Bueno, creo que alguien lo hizo pasar. Después, respecto a la Universidad San Pablo T, también y una cosa que les quería contar, que no me pareció un detalle menor, que lo revisamos hoy a la mañana con Esteban, de los 215 postulantes del año pasado, nosotros tuvimos 100 alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán, los cuales tuvieron un promedio de nota, digamos, una media de nota, esos 100 alumnos, de 80 puntos. Creo que lo estoy diciendo bien. Vos, Esteban, corregime si me estoy equivocando en algún número. Creo que la nota máxima había sido 89 y la nota media había sido 80. Pero bueno, como para darles algunos otros datos de la estadística interna que nosotros hacemos. Alumnos de la San Pablo T también siempre todos los años tenemos. Esto de nuevo es cuántos postulantes rindieron el examen único el año pasado de esta universidad. El perfil de elección también coincide, lo que más se eligió fue cirugía general, después se mete oftalmología, tocó gineco y recién ahí aparece pediatría. En los egresados de la San Pablo T, la mayoría se quedó en Tucumán y solo un 23% aproximadamente se movió, migró para hacer su residencia y se fue a un centro formador. En general, lo que nosotros vemos de nuestros propios alumnos es que eligen la ciudad de Buenos Aires, no tanto nación como, como provincia de Buenos Aires. Acá esto es lo que les decía. Hubo 8 postulantes de la San Pablo T que fueron a hacer la residencia utilizando el concurso único, es decir, a Ciudad de Buenos Aires, a Provincia de Buenos Aires o a Nación, y este es su perfil de desempeño. Y por último, de las universidades Santo Tomás de Aquino, se presentaron 17 postulantes. La especialidad más elegida acá fue distinto el perfil de selección, primero anestesio, después neurocirugía y recién aparece cirugía, después diagnóstico general, pediatría, estaba como muy por abajo y clínica médica, ahí cambió el perfil de selección. Y también la mayoría de los alumnos concursaron para el examen quedándose dentro del CIPROSA. Bien. Quiero tomarme un segundo para preguntarles si alguien quiere consultarme algo. Quiero ver si me escribieron algo en el... Acá, no veo nada. ¿Alguien quiere consultarme algo? ¿Les quedó alguna duda de estos números? Siempre nos gusta mostrar un poco respecto qué pasó en los años anteriores y cuál es el perfil de cada uno de los egresados de las distintas universidades, como para que ustedes, bueno, cada uno se habrá sentido interpelado por alguna de las realidades que fuimos contando y bueno, y a partir de eso, como proyectarse en lo que va a ser su examen. Bien, voy a hacer pasar a estos dos alumnos y seguimos entonces. Nosotros acá hicimos como dos selecciones en relación a las recomendaciones de estudio, y sobre todo para contarles un poco cuál es la propuesta de nuestra institución, de IMEDVA, para preparar el examen. Una cosa que me parece relevante contar, nosotros todos los años preparamos alumnos de todo el país para rendir el examen, los exámenes de ingreso a la residencia. Hasta el año pasado el examen estaba unificado, pero a partir de este año hicimos una adecuación de todos los cronogramas, particularmente, para que cada una de las jurisdicciones y los alumnos que pertenecían y querían rendir en esas jurisdicciones individuales pudieran tener un cronograma que los acompañe y una recomendación de estudio que los acompañe en los tiempos que se iban presentando. La primera el primer desafío de este año va a estar el 9 de febrero y nosotros hemos reestructurado y ofrecido una recomendación de estudio para que lleguen a tiempo para rendir este examen. Yo lo que voy a contar, veo algunos alumnos que están escuchando la charla porque sobre todo la parte de la info, siempre los volvemos a convocar para quien no pudo escucharla del martes.
Recuerden, yo voy a presentar un cronograma en el cual no están incluidas las clases teóricas que la mayoría de nuestros alumnos tienen. Ahora voy a explicar un poco cuál es la diferencia, cuáles son las opciones de cursada para nosotros. Nosotros, una cosa que hacemos mucho foco en el instituto, en la preparación de los exámenes de residencia, es que ustedes puedan poner el eje del estudio y del tiempo de estudio que destinan para preparar el ingreso a la residencia en lo que realmente es relevante, que es la ejercitación. Cada uno de ustedes trae una mochila súper valiosa, que es lo que aprendieron en la universidad, en particular en Tucumán. Está declarado en la página del CIPROSA que el examen se hizo con las universidades tucumanas. Quiere decir que todo lo que ustedes traen de la universidad está puesto en valor y lo que tenemos que poder hacer es aprender a resolver el tipo de pregunta que se propone como método evaluatorio para seleccionar los residentes. Entonces, la propuesta, lo que yo les voy a contar, nuestros alumnos, los que vienen cursando con nosotros, también se los fuimos insistiendo en las distintas instancias que compartimos con ellos, tienen que poder poner foco en la ejercitación. Nosotros en el instituto presentamos la ejercitación en dos niveles. Y yo ayer me junté con un grupo de alumnos y les contaba, viste, cuando uno está estudiando cirugía o tocogineco y tiene que aprenderse una estadificación y vieron que a veces los tumores dicen, bueno, tiene extensión en la lesión, tiene un margen de extensión, un diámetro de extensión y otro parámetro es un diámetro de profundidad, ¿no? Una distancia en profundidad. Bueno, esto es medio parecido, ¿sí? Lo que nosotros les proponemos es que apuesten inicialmente por un estudio en extensión, es decir, la ejercitación inicial lo que les va a proponer es que ustedes puedan hacer una revisión en extensión de todas las especialidades que son relevantes epidemiológicamente para la Argentina, todas las especialidades clínicas, las especialidades quirúrgicas desde una perspectiva clínica también, y que puedan tener una extensión y un modelo de pregunta de todas las entidades que son relevantes para los exámenes de residencia según las estadísticas de los últimos años. Y a ese estudio en extensión, nosotros lo llamamos ejercitación inicial. Y una vez que eso sucedió, vamos hacia la profundidad. Es decir, que una vez que ustedes tienen una buena base de estudio, yo les digo a mis estudiantes, a mis alumnos, a mis colegas con los que están preparando el curso con nosotros, bueno, ahí crecemos en complejidad y avanzamos sobre lo que para nosotros es la ejercitación avanzada. ¿Qué encuentran en la ejercitación inicial? En la ejercitación inicial nosotros la tenemos subdividida por materias y cada materia les va a ofrecer ejercitación por unidades temáticas que son divisibles, digamos, son unidades independientes dentro de una materia, pero que pertenecen a la misma. Yo voy a contarles específicamente de las unidades temáticas a las que yo llevo adelante, que soy responsable. Soy pediatra, soy nefróloga, entonces conmigo hacen nefrología infantil. En mi unidad temática yo hice una selección de un trabajo práctico donde incorporé de los temas más relevantes ejemplos de preguntas paradigmáticas para que ustedes aprendan no no de manera teórica qué es el síndrome urémico hemolítico, sino cómo se pregunta síndrome urémico hemolítico para el examen. Entonces, cada uno de nosotros hicimos lo mismo, somos 35 docentes, Jackie hizo lo suyo en las unidades temáticas que hacen vigilancia del crecimiento y del desarrollo. Bueno, somos muchos docentes que seleccionamos para nuestros trabajos prácticos en primer lugar, ¿cuáles son los temas más relevantes? Yo, por ejemplo, elegí SU, ITU, nefrótico, nefrítico y injuria renal aguda, pero además buscamos ejemplos de preguntas paradigmáticos para que ustedes puedan reflexionar acerca de cómo se preguntan. Por supuesto, les ofrecemos una instancia de ejercitación, pero además que ustedes puedan hacer lo que nosotros llamamos una ejercitación significativa, entendiendo por qué la respuesta correcta es la correcta, por qué las incorrectas están mal, cuáles son las palabras clave, cuáles son los distractores, cuáles son los killers de la pregunta, cuáles son esas cosas que siempre están mal o aquellas que siempre están bien. Esa misma unidad temática además les ofrece un ejercicio integrador donde les ponemos las preguntas oficiales que se tomaron solo de esa unidad temática en los exámenes nacionales y provinciales.
Esta distinción por unidad temática tiene que ver con que nosotros les presentamos en la plataforma una estadística para que ustedes sepan qué unidad temática es la más relevante para cada materia y que además les permita ir y volver de la revisión teórica. Les quedan 2 meses para preparar el examen. Bueno, hay que poner el foco absolutamente en la ejercitación y no en la revisión teórica, que ese aprendizaje ya lo hicieron en la facultad. Pero pueden aparecer dudas y más allá de que nosotros tienen distintas formas de corrección las preguntas que les ofrecemos como modelos, que puedan por unidad temática ir y volver de la revisión teórica. Nosotras recomendamos mucho nuestros libros porque son de muy fácil lectura y están súper actualizados. Ir y volver de esta revisión teórica por unidad temática. Hacen todas las unidades temáticas, no sé, por ejemplo, Gineco, que es la que están cursando ahora los alumnos que empezaron hace tiempo, tiene 7 unidades temáticas y cuando terminan hacen lo que nosotros llamamos choicing, que es como si fuera el final de la materia. Y una vez que terminaron eso, les proponemos que avancen sobre la ejercitación avanzada. La ejercitación avanzada está ubicada por materias, obviamente recorremos las más importantes, que son medicina interna, pediatría, tocogineco, cirugía y medicina familiar, y agregamos además una revisión de medicina legal, que es una especialidad que aumentó mucho su proporción en las preguntas de los exámenes de los últimos años, toxicología y salud mental, y especialidades quirúrgicas, que siempre representa la menor proporción de todos los exámenes. ¿Cómo les recomendamos que trabajen? Esto que decíamos, hay que hacer una ejercitación significativa. Arranco por los trabajos prácticos. Veo preguntas modelo de los temas en los trabajos prácticos. Después hago el integrador. Veo qué se tomó los últimos años. Después hago los choice finales por materia y finalmente hago los choice avanzados por materia. Es decir, primero abarco con esta extensión y una vez que ya terminé esta extensión me meto en la profundidad, que sería el último punto en cada una de las materias, siempre con alguna recomendación respecto a lo que es más relevante para los distintos exámenes. Y al final les proponemos hacer exámenes simulados. Siempre les vamos a presentar estadística. Yo acá no me quiero detener y robar mucho el tiempo de la presentación, pero todas las materias tienen una presentación estadística de cuáles son las unidades temáticas que tiene, de cuáles son las más importantes y a su vez dentro de la unidad temática cuáles son los temas más relevantes justamente por estadística o por temario. Esto es muy relevante porque a veces el perfil de egresado que tiene cada universidad hace que ponga foco en una cuestión o en otra y eso no siempre se condice con lo que es relevante para los exámenes de residencia. Entonces, les permite orientarse y poner exactamente el foco en lo que es más importante. El cronograma que les muestro tiene que ver con la propuesta de estudio en esta modalidad intensiva que empezó esta semana. Nosotros les proponemos, les distribuimos las distintas materias troncales y las distintas actividades en estos 2 meses de estudio. Yo acá puse, a ver, ahí debería abrirse como para que ustedes tengan una idea. Ahí está de cuál es la distribución. Arrancamos con pediatría hasta fines de diciembre. La última semana de diciembre arrancamos con medicina interna. Medicina interna es a la que más tiempo le ofrecemos. Después tienen una semana de medicina familiar. eh, y después aparecen finalmente los simuladores y la ejercitación final. Esperen que se me fue acá. Acabo de poner y sigo. Eh, Perdón, acá me parece. Acá, esto quería contarles. La distribución es esta, un poco la que les contaba. Pediatría arrancamos en diciembre, después seguimos con medicina interna, tocogineco y medicina familiar en enero, cirugía en febrero y les ofrecemos una serie de simuladores. Esperamos poder organizar para hacer alguna instancia de simulación presencial para nuestra comunidad de Tucumán. Estamos ahí terminando de definir las fechas con esta publicación de la fecha del examen, pero bueno, todo les vamos a ir contando a medida que se vayan como definiendo algunas cuestiones. Una cosa que es importante que nos preguntaron hoy, mandaron un mensajito a alguien que estaba averiguando para el curso, es qué pasa si
cambian la fecha del examen de Tucumán y esto nosotros siempre decimos lo mismo, nosotros acompañamos a nuestros alumnos hasta que el examen se rinda. Si el examen se pospone, bueno, dejamos la plataforma activa hasta que ustedes puedan completar lo que les lo que les quede pendiente. eh, y bueno, y puedan aprovechar todos los recursos. Esta propuesta que yo les conté es una propuesta que pone foco en la ejercitación. Sé que algunos de ustedes ya son alumnos y ustedes tienen además algunos recursos de clases teóricas para hacer la revisión teórica que necesita esta ida y vuelta al hacer choice. Pero en la modalidad que proponemos que empezó esta semana es solamente de ejercitación para priorizarla justamente pensando que rinden en 2 meses. Bien, ¿quieren preguntarnos algo? José, que pusiste la cámara, ¿querés preguntarnos algo? Buenas tardes, ¿cómo está? Yo le quería preguntar, porque yo me inscribí, bueno, en noviembre, más o menos el 10 de noviembre, ¿se acuerda? Le comenté que iba a ser medio difícil el mes de noviembre, estaba trabajando mucho, bla, bla, porque ha sido muy inesperado, todo es muy tortuoso de lo del examen. Yo pagué el curso asincrónico ¿Mm? total, ¿yo hay alguna forma que acceda a todo, digamos, el mismo cronograma, todo que ahora se está planteando? Porque ahora estaba Sí, por, digamos, hace una semana empezó a alargar. Y bueno, quería saber si iba a estar el mismo cronograma todo para alguien que ya pagó el curso de manera distinta. Yo todos, creyendo que iba a ser en marzo, ¿te acuerdas que te comenté que iba a ser más adelante? todos pensamos lo mismo, eso no hay problema. Nosotros los cronogramas lo que hacemos, cada uno puede como sentirse cómodo con alguno de los cronogramas. Nosotros lo que hacemos es el contenido y la cantidad de ejercitaciones igual que la que vos ya tenías planteada al ingreso de noviembre. Lo que hicimos ahora es redistribuir el tiempo. Vos fíjate, quizás vos algo ya hayas hecho, qué sé yo, cirugía, ponele. Yo daba con toco gineco ahora, digamos, por eso te Bien, digo. no hay Pero problema. yo quería como acceder a otras. Yo sé que preguntas, tenía que dar mucho de pediatría y de clínica, y como que yo no tenía habilitadas esa parte del curso, ¿viste? O sea, me aparecen toco gineco, me aparece cirugía general que ya se vieron. Porque es así, hay algunos alumnos, quizás vos, nosotros cuando ustedes se anotaban les preguntábamos cuál era el examen prioritario. Y en función de eso nos poníamos en un cronograma intensivo o los poníamos en un cronograma más largo. Lo que podemos hacer ahora, yo ahora me anoto tu nombre para que te escriba Caro, es cambiarte a este cronograma que es más intensivo. No te preocupes, Caro te manda todo para que vos sigas este cronograma, no, no hay problema por eso. Muchas gracias. Bien, ahí me estoy anotando. ¿Alguien quiere preguntarnos algo más? Meli, yo, Sí. perdón que estoy sin cámara. ¿Sabes qué te estaba por preguntar? Estaba viendo que se arranca, en el hipotético caso que rinda en Tucumán, se arranca en abril. No sé si vos te acordás que yo quería rendir en Buenos Aires también, pero Ujú. realmente pensaba que Tucumán no iba a rendir en febrero. Pero bueno, parece que sí. Eh, no, definitivamente es como que ya es inviable, ¿o no? No, no te entiendo la pregunta. ¿Qué cosa es Porque si inviable? arranca la residencia en abril, yo ya tendría que arrancar, si en el hipotético caso ingrese en Tucumán, yo ya no podría rendir en Buenos Aires. Ah, bueno, claro, sí. De hecho, Claro, me estaba volviendo a revisar tienen que terminar de publicar el reglamento, pero justamente lo que ellos van a intentar hacer es que no, ustedes tomen una decisión antes para que no les quede vacante el puesto. claro, sí, ya me parecía. Sí, sí, Nosotras que hace mucho que estamos digamos, somos más viejas que el examen único con Jackie. Esto pasaba mucho en las entidades privadas, sobre todo lo veíamos acá, que la gente rendía, por ejemplo, para el Hospital Británico, te estoy diciendo un ejemplo cualquiera, les iba bien, tomaban un cargo
Y después era la adjudicación de los puestos públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Iban, tomaban un cargo ahí, entonces le renunciaban el del británico, se quedaban con el puesto vacante y se iban. Eso es el miedo que tienen todos los sistemas, porque al cruzarse, antes, al estar unificado, vos solamente podías rendir un examen, inicialmente solamente podías acceder a un puesto en un lugar y después te podías cambiar. Ahora al ser paralelos puede ocurrir esto. Lo que tienen que pensar es lo que yo les digo en las entrevistas cuando nos conocemos, es piensen, sueñen dónde quieren hacer la residencia, porque es inviable. De hecho, los sancionan. Ustedes, si quieren que los excluyan del orden de mérito, tienen que decir que quieren ser excluidos para evitar una sanción. Quizás una opción, tiro, no sé específicamente tu situación, digamos, qué es lo que quieres hacer, pero por ejemplo, yo me quiero presentar para pediatría. Si no entro en tal hospital, me voy. Entonces, fijarse cómo quedaste en el orden de mérito y en función de eso decir, bueno, no, no me interesa, no voy a quedar donde yo quiero, me doy de baja del orden de mérito y me voy a rendir a capital. Eso es una Claro, posibilidad. sí, sí. Sí, 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 se superentiende. Por eso Exacto. entré más como para saber Eh, qué onda. Nada Exacto. más. No, no está publicado el reglamento. Lo único que está publicado es esto que yo te acabo de contar. Cuando lo publiquen, nosotros vamos a contarles, pero estos son medidas que van a tomar. De hecho, el ministro de Salud de Tucumán, cuando anunció que ellos se iban a... En realidad, él no anunció que se iban a separar, se anunció desde Nación que se rompía el examen único. Pero sí, el ministro de Salud fue el primero que dijo, nosotros los vamos a tomar en febrero porque no queremos que la gente se vaya. Entonces, lo que están haciendo es generar un sistema de articulación para que Claro, justamente claro. no se vaya. Sí, Porque sí, tiene lógica. el problema no es que la gente se vaya, el problema es que les tome un cargo y después lo renuncie sin que tenga posibilidad otro de tomar el cargo. Entonces queda Claro. vacante, les queda un agujerito en el sistema de salud, en ese hospital, para esa especialidad. Así Sí, que sí. yo siempre Sí, 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 me imaginaba. vos, Sofi, ¿para qué especialidad te presentabas? Pediatría. Pediatría. Bueno, mira, pediatría es una especialidad que en general hay muchos cupos, pero es competitiva porque hay pocos lugares buenos. O sea, como que uno quiere hacerlo en un lugar en particular. Tenés que pensar, trata de pensar libremente, ¿no? Como, bueno, a mí lo que más me gustaría es, entonces, en función de eso, tomar la decisión. Y quizás vos decís, mira, si no entro en el hospital de niños de San Miguel de Tucumán, estoy inventando un nombre. Me doy de baja del orden de mérito y me voy a rendir directamente porque quiero hacerme en el Gutiérrez en Ciudad de Buenos Aires, ponele. Pero me parece que tienen que tener bien en claro eso y rendir el examen es una... Claro, es- claro, donde uno quiere principalmente. exacto. De 10 Pero, Meli. bien. Bueno, Muchas gracias. no, por favor. Bueno, muy, muy importante esta charla, Meli, muy clara. Gracias también. Siempre nos renovás todos los datos minuto a minuto. Está lleno de info este año, así que bueno, gracias chicos por participar y cualquier cosa que necesiten nos escriban. Que tengan linda tarde. Muchas Chao, chao. gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.